El día de hoy vamos a presentar al psicólogo Juliano Milla, que tiene una vasta experiencia en temas culturales, en docencia también, y es psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Juliano? Bien, bien, contento de estar acá, compartir un rato sobre temas educativos, ¿no? Vinculados a la psicología, que de hecho es interesante, que en otras oportunidades hemos conversado, pero que ahora en este espacio me parece genial, pues, ¿no? Bueno, gracias por venir. Quisiera yo primero saber qué actualmente, o sea, qué cosas haces actualmente, en qué proyectos estás involucrado Ujú. y qué tal tu experiencia. Bien, mira, actualmente, bueno, trabajo como psicólogo en la consulta privada. También soy docente en un instituto, ¿no? Estoy ahí enseñándoles a alumnos de diferentes carreras técnicas, enfermería, farmacia, cosmiatría, ¿no? Pero cursos que son transversales, ¿no? De investigación y de desarrollo personal, liderazgo, cursos como esos, ¿no? Ujú. Y dentro del campo de los proyectos culturales, por ejemplo, estamos ahorita con un equipo de psicólogos trabajando en un proyecto que se llama Orquesta en el Barrio, Ah, buenazo. ¿no? Que es del Ministerio de Cultura. Es una iniciativa que pertenece a un plan que se llama Rescatarte. Entonces está vinculado al tema de la música y en Ujú. torno a eso están otros ejes como el psicológico, cultural, Claro. etcétera, ¿no? Y ahí también estoy indagando un poquito algunas cosas, ¿no? Ujú. Viendo otros aspectos vinculados a la psicología y el arte, ¿no? Ujú. Ujú, ¿Y cómo se logra esa sinergia entre la psicología y el arte? ¿Qué ujú, concretamente, o cuál es tu aporte como psicólogo en un proyecto cultural? ujú. Principalmente los alumnos están Ujú. pasando por un proceso académico, ¿no? Ujú. Muchos de ellos ya tienen experiencia tocando un instrumento, ¿no? El aspecto de la ejecución como el aspecto de la teoría musical. Entonces, mi rol como psicólogo se puede resumir en dos puntos principales, ¿no? Uno de ellos es potenciar sus habilidades, digamos, vinculadas a la experiencia de aprendizaje, Ujú. ¿no? Para eso tenemos que hacerles un seguimiento, una serie de evaluaciones, también consejería psicoeducativa, para que su experiencia de enseñanza y aprendizaje sea mucho más potente, Ujú. ¿no? Para que aprovechen más las clases. Lo que antiguamente se llamaba aprovechamiento escolar, Ujú. ¿no? Así potenciar las habilidades que ellos tienen respecto a sus habilidades de aprendizaje, ¿no? Ujú. Eso por una parte, ¿no? Y por otro lado, el tema del desarrollo personal, ¿no? Hablar un poquito ya de su vida privada, su vida personal, Ujú. en el espacio de la consulta individual. Ujú. Eso va a ayudar a que ellos también experimenten la experiencia de estar en este programa, Ujú. no solamente como un aspecto académico, sino también como una oportunidad para tener una vivencia distinta en su vida, ¿no? Y que también tiene un potencial transformador, ¿no? Y nada, son esos dos puntos en los que estamos trabajando. Buenísimo. Eh, yo creo que lo que suele pasar en muchas academias, escuelas de música, de teatro, de danza, y proyectos culturales, ¿no? Se hace una convocatoria general a artistas, ¿no? A renombrados, a profesores que se dedican a enseñar música porque son diestros en su instrumento, Ujú. pero que probablemente no tienen herramientas pedagógicas como puede tenerlo un docente que se ha aproximado a pues estudiar las teorías del aprendizaje, ¿no? Entonces, entiendo que un poco va también tu labor por ahí por intentar resolver o que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de la forma más clara y honesta posible en el alumno, ¿no? ¿Has visto alguna experiencia similar con algún docente o de qué manera tú has intervenido en una situación así? Ujú. Ahí ocurre algo bastante interesante porque, como tú dices, es complicado encontrar un perfil de un músico que sea un buen músico y al mismo tiempo que tenga la experiencia de la docencia, Ujú. ¿no? O sea, la experiencia no solamente enseñando, sino me refiero a la experiencia académica de la docencia, ¿no? O Ujú. sea, que haya estudiado teorías psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, para no perder eso, por ejemplo, claro, hay profesores que de repente tienen mucha experiencia enseñando de una forma más pragmática, tienen su propio método incluso, y también son muy buenos músicos, ¿no? Pero muchos de ellos quizás no han pasado por un proceso de formación Ujú. respecto a teorías del aprendizaje y todo eso, ¿no? Entonces, nuestra labor, por ejemplo, en este programa es llevar a Vygotsky, llevar a Piaget Buenazo. al campo de la enseñanza, pues, ¿no? De Ujú. repente predigerirlos para ellos, pues, ¿no? Ujú. Tenemos un plan educativo para los docentes también. No solamente capacitamos y le hacemos seguimiento a los chicos,
sino también a los docentes. Hay un plan de capacitación para los talleristas, para los docentes, Ujú, en cuanto a variables educativas, ujú. ¿no? Vinculadas a la psicología, ¿no? Como te digo, para que también por ahí se afiance ese tema, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es una realidad bastante común en muchos lugares. Fíjate que yo he visto anuncios en internet, como los anuncios que las personas ven, que es como que taller de guitarra, ¿no? Para desarrollar tus habilidades sociales, para potenciar la memoria, para mm, tener un desarrollo personal, para todo, ¿no? Porque llevar un taller de guitarra te da todo lo que la gente ofrece en internet, pues, ¿no? Pero pueden no conocerlo, o sea, pueden no entender a qué va realmente, ¿no? Si no se usa desde una perspectiva mucho más enfocada al marketing o una cosa así, ¿no? Pero, o sea, qué importante es que ahora, en la actualidad, las personas puedan entender que enseñar música, y es algo que de pronto antes conversábamos también, no solamente implica decirle, pues toca esta nota y tócalo y ya suena fluido y está bien, ¿no? Sino que hay todo un proceso psicopedagógico que implica aprender. Y entiendo también que cada estudiante eh, tiene sus diferencias, ¿no? Sus particularidades. Entonces, ¿cómo es la experiencia de poder trabajar en un grupo? O sea, entiendo que también debe haber técnicas, ¿ya? Pero ¿cómo sería la experiencia para un profesor y para un psicólogo que está asesorando este grupo? ¿Cómo sería la experiencia de trabajar en un grupo en donde hay muchos alumnos que aprenden un instrumento, pero cada uno tiene sus diferencias en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje? Ujú. Te refieres a las diferencias en el instrumento y también las diferencias en cuanto a los alumnos, Sí, en cuanto al ¿no? aprendizaje en En general, general. ¿no? Sé que algunos pueden tener muchas más facilidades que otros, ¿no? O Ujú, alguien de pronto, no sé, tiene un oído súper impresionante y entendió claramente lo que tiene que hacer porque entiende la música como ningún otro, a lo mejor. ujú. En cuanto, por ejemplo, a los alumnos que han entrado, se les ha dividido en dos grupos, Ujú, ¿no? Un grupo que tiene mayor experticia y un grupo que tiene nociones básicas de la música, ¿no? Entonces, eso ya les da a los profesores una oportunidad para que sepan más o menos cómo dirigir ujú, los procesos, ¿no? Y también hay un diagnóstico inicial, ¿no? Ellos, por la postulación, tienen cierto puntaje vinculado a más o menos cómo está digamos, su nivel en técnica vocal, si estamos hablando de campo, ¿no? ujú, O en ejecución, si hablamos de un instrumento. Entonces, eso va a servir como una línea de base para que los profesores sepan cómo guiar ese proceso, ¿no? Y también están separados por áreas, ¿no? Hay profesores que son solamente profesores de viento, de teclado, de cuerdas, ¿no? Entonces eso hace que la enseñanza se vuelva más personalizada también, ujú. ¿no? Ujú. Claro, buenísimo. Bueno, yo he visto en muchas instituciones educativas, en muchos colegios, eh, también profesores que enseñan en general arte, ¿no? Ujú. Música, arte, y pasa que en este proceso a veces el trabajo por, no sé si sinceramente, pero enfocándolo hacia un aprendizaje por proyectos y terminando con una presentación final, ¿no? Entonces, Ujú. puede enfocarse todo el trabajo en la presentación que van a ver los papás en una institución educativa o en una presentación X en el teatro tal, Pasa. ya, pero que no tienen realidad, o sea, no ha habido un proceso, ¿no? Entonces, los papás y los alumnos incluso, y las personas cercanas a este grupo que está en aprendizaje, puede creer que se ha logrado un aprendizaje, ya porque tocaron a fin de año en su presentación de fin de año, ¿no? Entonces, de manera o sea, yo sé que la evaluación, tú lo entiendes muy bien, la evaluación implica muchísimas cosas, ¿no? Y el evaluar el aprendizaje implica también entender y abordarlo con muchos factores, ¿ya? Para algunos puede ser como la evidencia, ¿no? Que se ve esto en un concurso o se ve en un recital a fin de año, ¿ya? Pero eso a veces, es lo que he visto, puede verse interferido y se puede suprimir el aprendizaje para que se logre un objetivo a fin de año
y muchos papás estén contentos, le tomen fotos a sus hijos y digan, wow, mi hijo ha tocado, ¿no? Y lo posteen en redes. Entonces, eh, ¿qué opinas tú de esto? O sea, de pronto no en el proyecto que estás involucrado, sino en general. Es una realidad que ocurre en colegios, ¿no? Que es lo que he visto. Y no solamente con la música, eso pasa con todo, como dices, ¿no? Con el teatro, con talleres de pintura, de dibujo, con los que tienen que ver con espectáculo, con presentaciones, ¿no? Que es una experiencia basada en el producto, ¿no? En el producto final, ¿no? Ujú, Ya meto a mi hijito, a mi hijita en un taller de música para niños de 5 años, ¿no? Un niño pequeño, una niña pequeña, y de pronto después va a haber un recital al cabo de 2, 3 meses, y en el recital van a tocar una canción, ¿no? ujú, De 30 segundos cada niño, ujú, y de pronto eso ya termina siendo como que la evidencia de que, mira, qué bien le ha ido todo, ¿no? ujú, Que le ha ido muy bien, de pronto, mira, ya sabe tocar, ha aprendido mucho, pero el aprendizaje es un proceso interno que ujú. debe ser medido, que debe ser evaluado, que debe haber un diagnóstico, un antes y un después, ¿no? Tenemos que ver aspectos un poquito más meticulosos, ¿no? Más que solamente enseñar un producto, ¿no? Que se puede hacer a través de otros medios, ¿no? Claro. Incluso viendo tutoriales, uno puede de pronto entrenar a un niño para que pueda ejecutar un instrumento y tenemos el mismo producto, ¿no? Pero no tenemos una evidencia de que realmente ha habido un aprendizaje. Y ahí estamos hablando de otras habilidades, ¿no? Neurocognición, de pronto, ¿no? Ujú, Procesos metacognitivos, ¿no? Procesos ya psicomotrices incluso, ¿no? ujú, Que se pueden medir, pero que se desaprovecha, porque no hay un hábito científico, digamos ujú, así. No es necesario ser científico, ¿no? Pero sí podemos desarrollar habilidades científicas, por así decirlo, ¿no? O más que científicas, podríamos decir profesionales, ¿no? ujú. Para no hablar así, porque a veces cuando decimos ciencia, la gente piensa que estamos así en un laboratorio, ¿no? Sí. Pero que yo tome un test de entrada y un test de salida, que yo haga un diagnóstico de, oye, ¿cómo estás empezando esto y cómo vas a terminar esto? Eso ya es ciencia, porque estoy Ujú, midiendo, estoy registrando, ¿no? Y no hay un hábito sobre eso. ¿Por qué? ujú. Porque estamos muy centrados en la imagen, en el producto final, ¿no? La presentación para los papás, ¿no? Subo el video a mis redes sociales y estoy contento con eso, ¿no? Que también tiene que ver con un tema ya social, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, sí, Incluso personal, ¿no? O sea, el sí. mismo, o sea, la misma necesidad del padre de mostrar algo que es cercano a él, ni siquiera a él, ¿no? Algo Ujú. cercano a él que puede tener, que representa un logro, ¿no? Frente a todo su entorno. Así es. Bueno, súper interesante todo esto que me comentas, porque, o sea, creo que poco se habla de una perspectiva de pronto moral, ética, en cuanto al mismo profesor, ¿no? O sea, qué cosas puede dejar pasar o qué cosas, pues, conviene que realmente no haga por, por la educación, ¿no? Ujú, Finalmente, porque, bueno, yo he tenido, no sé si la suerte de estar involucrado en muchas de estas situaciones ujú. y no de manera directa, ¿no? Sino escuchando. Y, y claro, o sea, he escuchado a X personas que de pronto dice, no sé cómo me haces, pero yo necesito que el coro cante en el Día de la Madre. Pasa, ¿Ya? Y pasa. claro, y lo curioso es que incluso son personas que también están involucradas en la educación, Ujú. que es una subdirectora que estudió educación, ¿no? O es una profesora jefa que estudió educación, o es una coordinadora del Departamento de Arte y Cultura del colegio tal que también estudió educación, ¿no? Ujú, Entonces, hay una cosa que ellos no están viendo, ujú. ¿no? Y que se trata de ellos, o sea, que se trata de educación, ¿no? ¿Cómo se puede, desde qué perspectiva se puede intentar entender esto, ¿no? Mira, yo creo que ahí es clave la escuela de padres, si estamos hablando de una institución, ¿no? Porque pasa mucho de que, y eso me pasa mucho en las clases de investigación, que a veces el estudiante, yo les digo, ¿no? Si tú tienes que rechazar la hipótesis y te das cuenta de que tu investigación ha terminado en que querías vincular una variable con otra variable y la relación es nula, o sea, muy baja, de pronto es una relación que no tiene trascendencia, no es una relación, digamos, significativa, ¿no?
como se habla en el campo de de la investigación. Entonces, presenta ese resultado. O sea, pones en tus resultados la relación entre ambas variables no es significativa y eso ya es algo importante. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué querer que la relación sea alta, ¿no? Si lo que queremos es la verdad, no queremos estar falseando los resultados, ¿no? Si vinculo la variable, imagínate, estamos hablando en el campo de la psicología, ¿no? Autoconcepto académico, con la variable de pronto autoestima, se me ocurre ahorita, ¿no? Para hablar de dos variables distintas. Y la relación es muy baja, ¿no? Entre ambas variables, entonces en los resultados de esta investigación voy a decir que en esa población, en esa muestra de personas, la relación de ambas variables es muy baja, ¿no? Pero que de repente si hago el mismo estudio con el mismo diseño de investigación en otra población, la variable puede ser muy alta, ¿no? O puede ser, la relación puede ser mayor, ¿no? Entonces, hay un afán por querer manipular los datos, ¿no? Entonces, lo mismo en un colegio, ¿no? Si yo estoy involucrando a unos niños en un proceso de aprendizaje y veo que el niño no ha avanzado mucho en su aprendizaje, tengo que presentar la verdad, ¿no? No puedo sobreponer el deseo de que ese niño, sus papás vean de que, oye, sí, mira, mi hijito está aprendiendo muy bien, está tocando, ¿por qué? Porque los papás se van a llevar ese dato. En cambio, si los papás ven la verdad, que su hijo no está participando, que apenas ha aprendido muy poco, entonces los papás tendrán un dato para a partir de eso tomar decisiones. Es decir, ¿sabes qué? A mi hijo entonces tengo que llevarlo a clases de reforzamiento, tengo que conseguirle un profesor personalizado o tengo que hablar con la profesora, o de pronto tengo que hablar con el área de psicología para ver cómo podemos potenciar esto, ¿no? Con la psicopedagoga, o quizás de repente es un problema que tiene que ver con un aspecto ya en casa, o yo estoy haciendo algo mal. Entonces hay que mostrar siempre las cosas como son, porque eso me va a dar pie a mí a tomar decisiones basadas en la verdad, ¿no? Y no en un dato manipulado, falseado, ¿no? Y creo que algo que también pasa es que los mismos papás, o sea, no tienen el acercamiento genuino a qué significa aprendizaje, ¿no? Entonces, como no saben qué es aprendizaje, para ellos su hijo aprendió porque tiene ya un producto, ¿no? O porque hizo una ficha, pero no entendieron qué proceso hay o qué cosa involucra, ¿no? Y pasa mucho eso, que hay profesoras, yo he visto también, que les hacen las tareas a los niños y se los resuelven, ¿no? Porque quieren que lleguen con el cuaderno para que vean que ha trabajado el niño. Pero los niños tienen que llegar con el cuaderno a casa de lo que ellos han hecho. Porque en base a eso los papás se van a orientar. Porque si el papá ve que el cuaderno está lleno, con los ejercicios resueltos, va a decir, mi hijo le va bien. Entonces no va a cambiar las cosas, ¿no? Si yo veo que mi hijo tiene el cuaderno medio vacío, ¿no? Entonces tomo una decisión, ¿no? Claro. E incluso creo que en arte, por ejemplo, entiendo que para que niños pequeños tengan esta aproximación al arte o a la pintura, etcétera, pues es una cosa muy exploratoria, ¿no? El tema de que de pronto para las personas puede no ser tan significativo, no puede estar tan enfocado en un producto, pero por ejemplo, arrugar un papel, ¿no? Que tiene sus procesos para de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual un niño se encuentre, ¿no? 3 años, 4 años, o sea, es significativo porque implica un proceso pedagógico incluso, ya, pero claro, entonces los niños han arrugado un papel o han explorado con la pintura así, ¿no? Entonces se acerca el padre de familia a una presentación de fin de bimestre, ¿no? Y ve el trabajo de sus hijos, ¿no? O sea, ponte, estos papeles arrugados están en la pared, ¿no? Y forman una textura, lo que sea, y hay mucha gente, padres, profesores, o sea, que pasan simplemente y no vieron, o sea, no encontraron en eso una cuestión significativa o no encontraron un proceso o arte de pronto, ¿no? Sino es como que, eso hiciste, muy bien. Ya, entonces, creo que lo que intento decir es que el papá no es muy cercano al aprendizaje, de manera que la profesora, el asistente pedagógico en el colegio, las coordinadoras, subdirectoras, pueden decirle, bueno, señora, su hijo ha desarrollado aquí las habilidades sociales, hemos trabajado su conducta, lo hemos expuesto en este grupo para que él sociabilice más, y una serie de palabras técnicas que tienen que ver con la educación, con la psicología.
Y el papá, como no conoce, pues entiende, ¿no? Y termina diciendo muchas gracias por lo que han hecho por mi hijo. Sí, mi hijo yo lo veo más contento, ¿no? Entonces tiene que ver con una cosa que el papá no tiene de pronto idea de cómo identificar si su hijo ha aprendido. No Claro, solamente ha presentado un producto en el cuaderno o tiene su A en la libreta, ¿no? Sino si es que realmente ha aprendido y se ha servido de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje para una cosa que tiene que ver mucho más con el producto, ¿no? Que es ujú, de pronto puede ser la evidencia, ¿no? O sea, claro, trazó su nombre en un papel y es como que ya escribe su nombre, ¿no? Pero tú no sabes si lo hizo de arriba hacia abajo, ¿no? Si lo hizo... exacto. Hay un montón de cosas que incluso profesores, o en general personas vinculadas a la educación desconocen, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué perfil debería tener un profesor de manera que pueda entender que un alumno que esté en el centro, o sea, sea lo más importante y el padre esté involucrado? Si existe alguna dificultad en el proceso, que el psicólogo o el psicopedagogo o todos los que están alrededor estén involucrados en su aprendizaje, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces el papel de un profesor, más allá de la competencia profesional que éste consigue en la universidad, si es que lo ha conseguido? Ujú. Pasa, ¿no? En el caso de los docentes, principalmente tienen que tener un bagaje respecto al desarrollo vital, ¿no? O sea, que sepan cómo los niños van avanzando según cada etapa de... El ser humano en general, ¿no? Va avanzando según cada etapa de desarrollo, ¿no? En la infancia se desarrollan ciertas habilidades psicomotrices, ¿no? Entonces es importante que ellos tengan claro cuáles son las habilidades psicomotrices de cada etapa para que el aprendizaje se centre en esos indicadores, esas habilidades que tienen que desarrollar, ¿no? Que se supone que el niño tiene que desarrollar. Cuando se se soslaya eso, entonces el aprendizaje no se da bien, hasta se le puede lesionar al niño, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué perfil tiene que tener un maestro? Bueno, tiene que tener conocimientos básicos sobre psicología evolutiva, ¿no? Saber cómo es cada etapa del desarrollo, ¿no? La infancia, la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, la adolescencia, en qué se tienen que centrar los maestros, ¿no? Y dejarle claro en la escuela de padres a los papás qué es lo que se está evaluando, ¿no? Porque es importante que los papás tengan un reporte de qué se está haciendo con sus hijos, pero un reporte completo, ¿no? O sea, que, ya, miren, en este año el aprendizaje se va a centrar en esto, 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 ¿no? Si bien es cierto, tienen estas materias, bueno, el propósito de que ellos aprendan matemática, en este caso es para que desarrollen ciertas habilidades aritméticas que se supone que a los 5 años debe ser de este modo, Ujú. ¿no? Contar de esta manera, etcétera, ¿no? Que conozcan los números, etcétera, ¿no? A los 6 años debe ser de este modo. Las habilidades aritméticas a los 5 y a los 6 son distintas, ¿no? A los 7, a los 8 va cambiando, ¿no? Se vuelve más complejo. De repente, ¿por qué hacen el embolillado? Hacen el embolillado porque tienen que desarrollar la motricidad fina en esta edad y en esta edad, Ujú. ¿no? Hacen de repente, comienzan a arrancar papelitos, ¿no? Van rompiendo, ya, es para desarrollar la prensión, ¿no? A usar la mano como una pinza, qué sé yo, ¿no? Entonces, tienen que los papás conocer qué es lo que están haciendo los profesores en clase, ¿no? Y los profesores tienen que, para hacer eso, los profesores tienen que manejar un bagaje psicológico o psicopedagógico también amplio, ¿no? Ujú. Pero en las escuelas de padres se les debe decir, ¿no? A mí me ha pasado algo anecdótico que en uno de los proyectos en los que he trabajado con mi con mi equipo, Ujú. teníamos dos momentos siempre. Un momento era un poco más eh, conversacional, dialógico, ¿no? Siempre hacíamos un círculo de diálogo y compartíamos experiencias, de pronto algunos temas que poníamos en el centro. Era un método de trabajo, ¿no? Y después venía una parte involucrada con el arte, ¿no? Las artes plásticas. Entonces había mucho involucramiento con pintura, con yeso, hacíamos diferentes tipos de manualidades, ¿no? Y una vez una trabajadora del espacio al que asistíamos, porque nosotros éramos externos, ¿no? Ujú. Íbamos como equipo a trabajar específicamente un Ujú. taller que duró 6 meses, ¿no? Ujú. Entonces, como externos, nos dijo un día, ¿no?
que me parece muy, muy interesante lo que ustedes hacen. De hecho, están muy contentos, muy contentas con el trabajo de ustedes y nos damos cuenta de que eso está teniendo un impacto, ¿no? Eh, Porque, o sea, está bien que siempre se diviertan, ¿no? Está bien que tengan un espacio para que se diviertan, ¿no? Para que se relajen, ¿no? Pero es que veo que solamente se divierten a veces, ¿no? Porque tienen, sí, al principio veo que están un poco más serios todo y después se están divirtiendo nada más. Y yo me quedé pensando, como o sea, nos están diciendo de que la parte artística es pura diversión nada más Ujú, y se reduce a eso, pues, ¿no? Ah, como ven colores, ven témperas o ven un instrumento musical, estamos pensando de que hemos venido a divertirnos nada más. ujú. Y sí, hay diversión, sí, porque el arte tiene un componente lúdico, ¿no? El ser humano está experimentando con los materiales, está jugando, ¿no? Está probando una cosa, otra cosa, ¿no? Pero se desarrollan habilidades, ¿no? Habilidades que tienen que ver incluso con el cerebro, ¿no? Las funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿no? Al momento de planificar cómo vas a pintar aquí, acá, como tú decías, ¿no? De abajo a arriba, de arriba a abajo, diferenciar los colores, tener esa sensibilidad estética para diferenciar entre un color y otro, eh, cómo vas a usar tu motricidad, ¿no? Hacer una línea no es lo mismo que hacer una curva. Entonces son un montón de habilidades que se desarrollan a nivel psicológico, neurocognitivo, etcétera. Y los docentes, los maestros, a veces no toman en cuenta eso, ¿no? Porque lo que están viendo es que se están divirtiendo nada más. Ujú, Es como si tuvieran un callo pedagógico, ¿no? Es como cuando tú no ves, ¿no? No ves porque no tienes la sensibilidad para ver, ujú. oye, aquí está ocurriendo algo importante, ¿no? Lo único que estás viendo es como un callo, ¿no? Ah, no puedes ver lo que está pasando ahí, ¿no? Cuando tú tienes un callo tú no sientes, pues. Ujú. Entonces, si te limas ese callo, ¿cómo limamos ese callo? Ah, en escuela de padres, en un taller para los docentes, ¿no? Diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, no solamente nos divertimos, también hacemos esto, 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 y estamos limando el callo y ya van a ser más sensibles para Ujú. reconocer esa realidad, ¿no? Que es una realidad rica, ¿no? Que hay mucho que desarrollar ahí, ¿no? Claro. Mira, bueno, la semana pasada me pidieron una opinión respecto a un informe que alguien había hecho y que bueno, era un niño que le habían evaluado con el WIS y pues los resultados no eran los esperados, ¿no? Eran bastante bajos, pero las recomendaciones que había puesto este profesional era una cosa como sugiero que se le realice adaptaciones curriculares a este estudiante, de manera que él pueda trabajar información que se cercana a él y que se priorice el aspecto lógico, matemático y del lenguaje, y no tanto, es una verdad ya, y no tanto el tema artístico o deportivo, porque puede no ser tan funcional. Y, y claro, o sea, o sea, uno que está involucrado en el tema artístico y que intenta de pronto visibilizar qué cosa implica enseñar arte en general, porque pues las personas creen que es lo que tú dices, que es como que es el momento de jugar, ¿no? Y muchos papás me han dicho a mí también, o sea, yo quiero que mi hijo estudie piano porque quiero que él se divierta. ¿No? O quiero que mi hijo estudie, no sé, cualquier cosa, pintura, porque él quiero que se relaje un poco porque es muy Sí. O ansioso. he visto los talleres de divertiarte, una cosa así, ¿no? Es claro, Claro que sí, o sea, es divertido, pero es más que eso. es mucho más que eso, porque implica una serie de procesos, ¿ya? Y yo creo que, o sea, es algo que muchos papás claramente no entienden. Pero lo que me parece mucho más peligroso es que incluso docentes no entiendan y personas que están alrededor de docentes tampoco lo tengan claro. Fíjate que los padres pueden tener incluso ya una visión de estos docentes, eh, porque ellos de pronto tampoco no dan a conocer qué cosa implica enseñar, ¿no? Sino siempre afirman una cosa que un papá súper autoritario venga al colegio y diga, mi hijo quiero que él haga esto, no sé, psicólogos y docentes acceden a esta petición del padre, anulando la propuesta curricular que tienen,
porque el padre que es tal, representante de tal, lo dijo, ¿no? O sea, me preocupa incluso que personas que están involucradas en la educación no se indignen de que alguien que no tiene que ver con ningún tema pedagógico meta mano en la educación. Ya, y incluso justo te comentaba que hay muchos colegios en donde los auxiliares, incluso profesores, eh, están afuera del colegio en la entrada para poder recibir a los niños, abriéndole las puertas de la camioneta, sacando la mochila y la lonchera ¿cómo se llama esta cosa? De la maletera, ¿no? Entonces, una serie de cosas que no tiene absolutamente nada que ver con formación, ¿ya? Y de algún modo eso presenta una exposición. O sea, el mismo personal de educación, porque son educadores que están sobre los profesores, exponen a otros educadores, porque un auxiliar de un salón es un auxiliar de educación, ¿no? De formación. Exponen a estas cosas y puede verse como que no somos un colegio o una institución educativa, un instituto o una universidad, lo que sea, que está pensando en el otro, ¿no? En ayudar al otro, en darle la cálida bienvenida. Entonces se piensa una serie de cosas de la educación y es una cosa que simplemente la gente no ve, ¿no? Y puede haber el padre que pues diga, es como que en media pista, que se cuadra súper mal, ¿no? Que es una cosa que vivo cada día porque voy a una institución educativa y, o sea, es muy difícil que todo esté en orden cuando tú llegas y veas que un padre llega con su hijo, se cuadra mal, que puede bajar en media pista, o que le hace así a un auxiliar y le dice como que, oye, ven y saca a mi hijo del carro y llévalo. O sea, le falta poquísimo para decirlo, ¿no? Simplemente tiene que levantar la mano y ya, ¿no? Y mal cuadrado. Y gente puede estar expuesta a esto, ¿no? En temas de educación, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta que un profesor o una persona vinculada a la educación en cualquier rango, un auxiliar, un profesor, una coordinadora, una directora, que esté vinculada a la educación, puede intentar mostrar la educación hacia el otro que no tiene ningún conocimiento de educación, una cosa mucho más sincera, ¿no? Una cosa mucho más honesta, que el otro comprenda. ¿Qué hace falta en ese proceso? A veces, ¿sabes? Yo me pongo a pensar en esto y digo, quizás los docentes están pensando en el servicio que se está dando, ¿no? O sea, están viendo la institución como una empresa, ¿no? Y no como un espacio de formación, ¿no? Porque que tú le hagas así a una auxiliar y le digas, oye, ni siquiera le digas nada, no solamente le hagas así con el dedo, como diciéndole, oye, abre la puerta porque ya mi hijo va a bajar, ¿no? Que de por sí me parece. Depende del contexto también, ¿no? Pero pareciera que es una falta de respeto, ¿no? Claro. Que solamente le hagas así a alguien, ¿no? Ni buenos días, hola, oye, hazme un favor, ¿no? Sino que le hagas así con el dedo. Eso ya es un mal ejemplo para el niño, la niña, el adolescente, ¿no? Porque están viendo cómo los papás están tratando a otras personas, ¿no? Al personal del colegio, a otras personas, ¿no? Por una parte, y la auxiliar que cede a eso, que permite eso, también está siendo, digamos, es antiformativo, ¿no? O contraformativo, ¿no? Antipedagógico, ¿no? Que tú vayas y le abras la puerta al niño después de que el papá te haya hecho así, ¿no? Porque tú como docente tú tienes que poner las cosas claras, ¿no? Porque al tú ceder al papá que te hace esta señal, le abres la puerta, estás mal acostumbrando. Refuerzas la conducta inadecuada. Refuerzas la conducta inadecuada tanto en el papá y el reforzamiento encubierto que va a tener el niño, ¿no? Va a decir, bueno, eso si sucede todos los días, entonces se va a volver un hábito, una costumbre, y lo voy a ver como algo normal, y así se forman los valores, ¿no? Entonces, incluso hay una proxémica ahí, ¿no? Eso tiene que ver con la comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, Pierre Giraud, un lingüista francés que habla de comunicación, él sostiene el concepto de proxémica, ¿no? Si yo me acerco a alguien y le quiero pedir un favor, yo no puedo estar así como que. O sea, claro, hay un comportamiento no verbal de, oye, pasarle la voz así a alguien, pero puedo tomarme de repente
el trabajo de acercarme o decirle, ¿puedes venir un momento, por favor? Eso ya es una proxémica, ¿no? Entonces, hay una pedagogía en la proxémica también, ¿no? Que yo les enseñe a las personas de que no tienen que gritar, de que no tienen que hacer señales así para que se acerquen, que tengo que ir yo o pedirle, por favor, puedes venir porque quiero que me hagas un favor y después le digo, oye, puedes abrir la puerta por ese motivo, ese otro motivo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor antipedagógica por el lado del auxiliar, ¿no? De pronto el papá también está deformando, ¿no? Ujú. Digamos, la experiencia educativa de su hijo, porque ya desde ahí se está enseñando, ¿no? Y de pronto el niño también, el aprendizaje vicario, ¿no? Lo que Ujú. hablaba en psicología educativa, ¿no? O sea, por la observación se aprende mucho, ¿no? Y si el niño ve que el papá trata así, bueno, imagínate en un fast food, en un restaurante, también va a llamar así a la mesera, le va a decir, oye, ábreme la puerta o así con el dedo, Ujú. y esas no son formas, pues es incluso hasta ofensivo, ¿no? Claro. O sea, entiendo que incluso muchos profesionales vinculados a la educación deben de tener como, bueno, ciertamente una actualización, ¿no? Sobre qué cosa formativamente y académicamente hace falta que una persona entienda, ¿no? Pues esto que hablábamos de estos teóricos del aprendizaje, ¿no? Y cómo en la actualidad qué cosas se está planteando. Pero además la sensibilidad que mencionabas que era sumamente fundamental para que el otro no pueda simplemente pasar por un pasillo que está repleto de trabajos artísticos de alumnos y no sea sensible a eso, ¿no? O no sea sensible a a que un auxiliar de educación esté afuera Ujú. expuesto, ¿no? Esa es una cosa muy grave, porque Claro, el no verlo y no entenderlo, o sea, es como que no sí, sí, entiendes sí. qué cosa implica educar. Bueno, más es pensar en dos cosas, ¿no? Una de ellas es que, no sé si has entrado alguna vez a una iglesia, un templo, y hay templos, por ejemplo, en el Monasterio de la Encarnación que está en la Avenida Brasil, Ujú. hay una antesala. O sea, tú entras al templo y primero hay como una... Tiene un nombre, esa antesala en arquitectura tiene un nombre, ¿no? Ujú. Eh, y en arquitectura religiosa lo tienen bastante claro. Por eso tú entras al templo y primero hay una puertita, ¿no? Por lo general una puerta de madera, que es como un pequeño cuartito, y después pasas recién al templo, Ujú. ¿no? En la cúpula, en Magdalena también hay algo así, ¿no? Es como una pequeña puertita y después pasas al templo. ¿Por qué? Porque ese espacio ya te predispone a la experiencia religiosa. Ujú. Entonces, extrapolando esto al plano educativo, este espacio digamos, del estacionamiento, la pista, el llegar al colegio, ya predispone también a la experiencia educativa, es como una antesala, ¿no? Y ahí ya estamos encontrando un error. Y lo otro es que, no recuerdo bien el autor ahora, pero mencionaba que en la experiencia educativa hay tres elementos importantes. El primer educador es el docente, Ujú. el segundo es el estudiante y el tercero es el espacio, Ujú. ¿no? Entonces el espacio predispone a la experiencia educativa, me refiero al espacio físico, ¿no? Ujú. En este caso la puerta del colegio, los pasillos, como tú dices, todo eso nos predispone a la experiencia educativa. Y si vemos el espacio como algo logístico nada más, no estamos teniendo una idea completa de lo que es la Ujú. educación. Claro, o sea, en definitiva, alguien debe hacer el intento de resolver esto, pero creo que hace falta también tener esta sensibilidad que comentábamos para que el padre vea eso que no ve, ¿no? Y el profesor y el auxiliar y las personas que están sobre ellos vean eso que no ven y puedan plantear asuntos no sé, reglamentarios en una institución que, que no disten de la educación, ¿no? Ujú. Sino que sean cosas muy claras. Una cosa que también he visto en muchas instituciones educativas y en muchos centros de trabajo es que, por ejemplo, si uno llega tarde, eh, la política, ¿no? De pronto que ha planteado un jefe de recursos humanos, ¿no? Ujú. Es como que si tú llegas tarde, tantos minutos tarde, tienes un descuento. Y yo veo todos los días que la gente corre para marcar el bendito dedo en esto de la huella digital para que no le hagan el descuento, ¿no?
Y a veces pregunto y digo, ok, ¿y si llegas temprano o sea, te pagan más, una cosa así, Ujú. o no? ¿No? Es como, Eso es algo que sucede en todos los campos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco conversaba con una persona que pertenece a una comunidad religiosa y también tienen la misma modalidad. ujú, Y no es porque trabajen ahí algo así, no, sino claro. que llegar tarde a esa comunidad religiosa tiene una multa. Llegas tarde, pagas 5 soles, Ujú, ¿no? Entonces, yo digo, qué raro, pues, ¿no? O sea, lo primero que digo es qué extraño esto, ¿no? O ujú, sea, claro, en los trabajos es más común, ¿no? Que, ya, llegas tarde y te descuentan, algo así, claro. ¿no? Pero ahí hay un montón de variables, ¿no? Que tienen que ver con la ansiedad que provocas, ¿no? De llegar al lugar. O sea, eso es un poquito, para usar un término antiguo de psicología, ¿no? Un poco neurótico, digo yo, Ujú. ¿no? Neurotizas a la persona, ¿no? La tensas, ¿no? Genera tensión, estrés, ¿no? Creo que eh, tanto en la educación como en los trabajos o como en las comunidades religiosas no debería existir eso, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, incluso yo he escuchado, ya que bueno, un escenario en donde existen psicólogos organizacionales, ya es Ujú. como que no se ha planteado para poder extinguir una conducta inadecuada, ya y poner una sanción, ya. Pero eso Se han quedado en los años 60, ni siquiera tiene que ver con lo que se hace en la actualidad en claro. psicología conductual basada en la evidencia, ¿no? O sea, Ujú. es como que tú crees que es una cosa tan sencilla como A, B Claro, y ya, o sea, y no existe un plan de incentivos, no existe, o sea, la gente va con temor, claro. ¿no? Profesores que van con mucho temor a acercarse a un jefe de recursos humanos o a una persona que está y que repito, o sea, que tiene que ver con psicología, que tiene que ver con educación y que mínimamente debería, o sea, tener claro algunos principios que tú ves en primer año de la universidad, ¿no? Ujú. Pero que no sé si es que lo veo. Claro, o sea, funcionan viendo lo aversivo, pues, ¿no? Ujú, O sea, basados en el castigo, ¿no? En no hacer eso por miedo, ¿no? Y esa no es la idea, pues, ¿no? O sea, ujú, si vamos a trabajar todo con miedo, usemos un sistema educativo castrense, pues, ¿no? ujú. Y el tradicional, ¿no? Porque incluso las Fuerzas Armadas están intentando cambiar un poquito su Claro, sistema pedagógico, imagínate. pero y algo tiene la educación de eso, ¿ah? Algo Ujú, de castrense se ha quedado todavía en la educación. Son como que pequeños residuos de lo castrense que se encuentra todavía en el colegio, ¿no? Porque hay que reconocerlo, el colegio es un espacio de poder, ¿no? Foucault ya hablaba de la institución educativa como un espacio de poder, ¿no? Entonces el maestro tiene poder, el director tiene poder. Y eso es algo real, ¿no? Porque tienen el poder educativo de tomar decisiones, ¿no? ujú, Como director, como docente, ¿no? Y creo que en ese caso, el poder puede ser, porque el poder no es malo, sino más bien cómo usas el poder. Eso sí puede ser malo o puede ser bueno, ujú, ¿no? Entonces, tienen el poder de hacer una escuela de padres para formar a los papás también, ¿no? ujú. No formarlos como forman a los estudiantes, ¿no? Pero darles alcance sobre el proceso educativo, ¿no? Sino que me parece que hay cierto miedo de los docentes y de las autoridades de los colegios para decir las cosas claras a los papás, para decirles las cosas claras a los papás, ¿no? Eh, yo creo que ahí ya estamos hablando de variables de tipo psicológico, de tipo sociológico, ¿no? Eh, Socioeconómico incluso, ¿no? Ujú. Que hace que los docentes y los actores de la comunidad educativa tengan miedo de decirle a los papás, señores, esto es formativo y esto no es formativo. Así Ujú, de simple, ¿no? claro, y no hay ninguna otra cosa, o sea, sí, pues es A o es B y no hay otra cosa, claro, que puede ser incluso que no lo entiendan, Ujú. ya, he intentado conversar con muchos profesores, ¿no? Muchas personas vinculadas a la educación y hay una cosa también que me resuena bastante que es el así nomás de la gente, ¿ya? El ya así nomás completa tu ficha, ¿no? Ya así nomás, ya trázalo, ya así nomás, porque ya es hora de tal. O ya tenemos que irnos, ¿no? O ya viene el otro profesor tal, hay un cambio de profesor, ¿no? Ujú. Ya así nomás complétalo, ¿no? Entonces, de manera que, o, o sea, personas no entienden la gravedad del asunto del ser mediocres, del hacer una cosa medianamente Ujú.
y nuevamente estar enfocados en un producto, en completarlo, ya, este es con esto, márcalo, ¿no? Y decir como que ya no importa el proceso, porque eso se resume en ya, no me importa el proceso, así nomás, Ujú. complétalo y ya, ponlo en tu Pioneer, lo que sea, ¿no? O hazlo de tal manera. Entonces, es un ambiente bastante tenso porque no existe un diálogo en eso que es importante en la educación, ¿no? Que es un alumno, como mencionas, y que son todas las cosas que están involucradas con la educación del niño y el adolescente, ¿no? Que Ujú. puede ser un papá, un cuidador si quieres, mm, un profesor, el auxiliar de educación, ¿no? Lo digo, ¿no? Porque a veces se Ujú. toma como que, o sea, yo no sé qué hacen auxiliares cambiando pañales. O sea, no Ah, tengo idea. O sea, realmente no sé por qué existen auxiliares de educación, cambiando pañales en nidos, en muchísimos nidos, mira. muchísimos. Ya, o sea, puedo entender que exista un niño que tiene, por ejemplo, algún tema del neurodesarrollo, ¿no? Claro. Algún, Tenga claro, copresis, enuresis, ¿no? algo relacionado al autismo, lo que sea, Ujú. pero alguien que no, ¿no? O sea, es nuevamente exponer a un personal de educación a una cosa que no tiene que ver con la formativa, ¿no? Y Mm, probablemente muchos papás ven así el personal de educación, ¿no? Es como que, o sea, yo me encargo de estas cosas, de trabajar, de pronto conseguir dinero, tú encárgate de ujú. educar a mi hijo, ¿no? Cierto. O tú encárgate de cambiarle el pañal, ¿no? Entonces, de algún modo es exponer al personal, ¿no? Ujú. Y estas políticas de pronto pueden, incluso las plantean educadores, ¿no? Entonces es una cosa bien, Claro. bien tensa porque, o sea, este círculo está totalmente dividido, ¿no? O sea, el docente, que en caso sí tenga una muy buena preparación y además sea un ser humano sensible a la educación, pues tenga cierta necesidad de impactar positivamente en la educación de un niño, ¿no? Al igual que un auxiliar de Ujú. educación, ya, y a lo mejor un padre, ¿no? Pero a veces no existe este proceso de que, o sea, no existe un círculo, ¿no? En Ujú. donde todo esto se dialogue, ¿no? Sino que, o sea, y probablemente no se entienda qué tan grave es eso, porque de manera inmediata tú no ves un resultado, Claro. ¿no? Sino de pronto ese niño que tiene 6 años, mañana ya tiene 9 y ya empieza a entender el mundo y todo el aspecto simbólico de una manera totalmente diferente, ¿no? Ya dice, ya entiende qué cosa puede ser no justo, ¿no? Y entonces puede tomar con mayor intensidad y repetir actitudes que de pronto ha visto en su casa. Y Ujú. entonces ya es un problema para el aula y es un problema para el educador, ya, o un adolescente, ¿no? Ya es un problema muy grave para los profesores, porque, o sea, ¿cómo se soluciona eso? ¿No? ¿O qué se hace? ¿Se le castiga? ¿Se le manda una libreta o se le amenaza diciendo, te voy a anotar esto en tu libreta? No sé cómo es el sistema ahora. Ujú. Ya, pero es como que se le amenaza diciendo esto, es como que si tú te paras una vez más, esto pasa, ¿no? O quieres que llame tal, o quieres ir a la dirección, o sea, una serie de cosas que no tiene que ver con, o sea, con ninguna cosa formativa, ¿no? Es una Y forma. yo digo, o sea, han pasado tantos años, o sea, ¿y qué pasó con toda la evidencia científica o todo el corpus teórico que ha desarrollado la educación, la La psicología, psicología. para que sigamos usando el mismo método, que es el método militarizado, ¿no? Ujú. El método castrense, de decirle a un niño, ¿sabes qué? Oye, si haces eso, te voy a sancionar, voy a llamar a esa persona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con todo su proceso formativo, ¿no? Son educadores que han estado 5 años en la universidad, 3 años en el instituto. Entonces, ¿qué pasó, no? Ujú. ¿Por qué se resume toda la educación en, oye, voy a llamar a tu papá, o voy a llevarte a la dirección, o esto? Entonces, toda la pedagogía, toda la psicología se dejó de lado, ¿no? O Ujú. sea, no hay un método, digamos, para acercarse al estudiante y para transformar esa experiencia en el colegio, pues, ¿no? Claro. Y es cierto que el papá también
O sea, por más de que el ser padre es acercarse a ser un educador, Ujú. porque pues el niño tiene que aprender, ¿ya? Y claramente muchos padres, seguramente muchos sí, pero otros no, no tienen recursos tampoco para poder corregir, para, no sé, de pronto herramientas conductuales si quieres, ¿no? Claro. O el acercamiento propio de decir eso que haces, ¿no? Y dar una indicación clara, anticipar, una serie de cosas que pueden ser beneficiosas, pero que o sea, he escuchado casos de padres en donde pues el niño está haciendo, porque es niño, ¿ya? Ujú. Está pues ahí corriendo, ¿ya? Y el papá ya se tiene que ir, ¿ya? El papá ya se tiene que ir y le dice, no sé, Juan Pérez, vámonos, ¿no? Ujú. Y el niño pues ni caso, ¿ya? Y, y, o sea, recurre a cosas que no sirven, ¿no? O en algunas situaciones, por ejemplo, he escuchado, oye, haz esto, ¿no? O me voy, ¿quieres que me vaya? Muchos papás dicen, ¿quieres que me vaya? Me voy. No, ya me voy. He escuchado eso también en profesores, Ujú. ¿no? Es como que no, yo ya me voy. Me estoy yendo, ¿eh? ¿Quieres que me vaya? ¿No? Y es como intentar dejarlo solo al niño para que el niño se preocupe, entre en un proceso ansioso Claro. y diga, no te Mira, vayas. eso es exactamente lo mismo que pasa cuando los papás le dan una tablet al niño, ¿no? O sea, no pensamos en la forma en cómo hacemos las cosas, queremos solucionar el problema, ¿no? Ah, entonces quiero que el niño deje de hacer una pataleta. Ah, entonces lo condiciono, lo amenazo, ¿no? Porque decirle, quieres que me vayas como una amenaza, ¿no? Ujú, Y eso genera ansiedad. El niño existe el trastorno de ansiedad por separación. ujú, Imagínate que estemos hablando de un caso así, de un niño que tenga un perfil eh, nosológico que da como para un futuro diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación. ujú. Entonces, ¿qué va a pasar si es un caso como ese? Estamos más bien empeorando la situación, ¿no? Como que a una persona que tiene ansiedad de separación yo le diga, oye, te voy a abandonar. Eso es lesivo, Ujú, ¿no? Entonces los profesores están actuando, o sea, si esto se repite en más de un colegio, entonces los profesores están actuando de forma lesiva, ¿no? Antipedagógica, iatrogénica, ¿no? O sea, que un niño es como que una persona que esté con un problema muscular en la pierna, el profesor de educación física la haga correr. Entonces es un niño que tiene ansiedad de separación, que yo le diga, oye, me voy a ir te voy a abandonar, entonces también le estoy empeorando la situación, ¿no? Estoy ujú. agravando las cosas, ¿no? Claro. Sí, pues el asunto es que no se ve, ¿no? Entonces claramente hace falta que tanto profesores como padres tengan competencias pedagógicas para que puedan involucrarse en el proceso educativo y de formación de un niño y un adolescente, Es ¿no? que eso es lo que pasa porque sucede que al doctor tú no le vas a decir, señor médico cirujano, yo voy a entrar a operar a mi familiar. En la vida vamos a ver algo como eso, ¿no? O que de pronto al odontólogo tú le, a ver, pásame su instrumento porque yo también quiero, ¿no? Hacerle la profilaxis a mi hijo. Ujú, Entonces, ¿por qué en el campo de las ciencias sociales, en las ciencias humanas, externos, que no son los profesionales, quieren tomar el rol protagónico del trabajo, ujú, ¿no? En la psicología, medio que pasa eso, ¿no? Porque la psicología está en un limbo, ¿no? O sea, viéndolo desde afuera está en un ujú. limbo, ¿no? Como que se ve que sí, hay un trabajo metódico, pero también como que podemos ahí querer orientar un poquito cómo tienes que hacer la terapia, ¿no? Entonces hay un limbo, ¿no? No, yo quiero que esto se solucione en un mes. Bueno, pero depende eso de cada caso, ¿no? O Ujú, sea, depende de en qué situación estemos hablando, ¿no? Entonces ujú, hay un limbo, ¿no? En las ciencias más duras no pasa eso. A nosotros nos pasa eso, ¿no? Y además que en el Perú es muy común que los trabajadores de todos los campos, o sea, el campo, no sé, pues estemos trabajando como docentes, estemos trabajando como vendedores, estemos trabajando como cajeros, todos somos multitasking, ujú. ¿no? Por eso que encontramos a veces, como decías, a una auxiliar cambiando los pañales, ¿no? O al chico que trabaja en un fast food repartiendo en la calle publicidad, ¿no? O sea, no está clara el perfil, digamos, laboral.
Ujú, ¿no? Eso ya es un tema de perfil laboral, ¿no? Que ujú, hagamos hacer al trabajador una cosa que no le compete. ujú. Ese es un vicio que tenemos en el Perú, ¿no? Sí, es una cosa, es parte de la realidad peruana, ¿no? Ujú. Y, y claro, entonces, de esta manera, ¿cuál tendría que ser el acercamiento de un padre hacia la educación, ¿no? ¿Qué competencias debería tener un padre, ¿no? Porque seguramente hemos expuesto un montón de cosas que son conflictos y conflictos y conflictos y cosas que de pronto un profesor no ve o un papá no entiende o simplemente no quiere entender, Ujú. al igual que un profesor. Ya, pero para esa persona que de pronto escucha y dice, oye, ya, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Ujú. ¿Qué, ¿Por dónde tú consideras que un padre debería empezar? Ujú. Bueno, principalmente que esté atento al proceso educativo de su hijo, ¿no? Tiene el derecho de pedir un reporte al colegio, ¿no? Quiero los reportes, las notas, las calificaciones son justamente reportes, ¿no? Ah, quiero, y pasa mucho de que la calificación se ve al final, se ve después de 2 meses, 3 meses, de acuerdo si son bimestres o trimestres, ¿no? Pasa que el papá tiene que involucrarse en el proceso de su hijo, ¿no? Si los profesores califican, ¿no? Bimestralmente, cada 2 meses, el papá tiene derecho de pedir un avance, un reporte, ¿no? Una entrevista con el maestro, con el docente, ¿no? Para ver el avance de su hijo, ¿no? Es lo mismo cuando tú estás en un proceso psicológico, terapéutico, entonces quieres un avance, ¿no? Quieres conocer, ¿no? Qué es lo que está pasando, pides un informe y Ujú, te dan el informe, ¿no? Entonces con el educador debe ser igual, ¿no? Tú pides un informe educativo, entonces el educador tiene que tener la responsabilidad de brindar el informe detalladamente de cómo está el niño, ¿no? Porque una A no me dice nada, ¿no? ujú, Una B tampoco me dice nada, ¿no? O sea, me dice que mi hijo está, pero ¿en qué? La ujú, pregunta, ¿no? O sea, específicamente en qué, ¿no? Quiero saber qué está pasando, ¿no? Los psicólogos en el colegio la hacen de psicólogos clínicos, ¿no? Ah, mandamos al estudiante cuando lo vemos callado, lo vemos tímido, nos da la impresión de que, o sabemos que hay un problema en casa, entonces mandamos al niño, a la niña, al adolescente, al psicólogo. Pero es un psicopedagogo, es un psicólogo educativo, tiene que ver no solamente aspectos vinculados a problemas eh, psicoemocionales, ¿no? ujú, Sino más bien problemas psicoeducativos, ¿no? Queremos ver si son problemas generales del aprendizaje, si son problemas específicos del aprendizaje, pero para eso yo tengo que tener datos, ujú. ¿no? Como psicólogo educativo yo tengo que tener una información detallada de cuál es la situación de cada estudiante. O sea, yo no comprendo cómo un chico puede estar 5 años en el colegio y solamente tenga A, B, C, de primero a quinto, ¿no? Ujú, Si eso es la educación, entonces ¿de qué estamos hablando, no? O sea, tenemos que conocer el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, hay personas que de pronto tienen sus hijos que ya tienen 16 años y les toman una escala Wechsler y recién se dan cuenta de que en el componente de velocidad de procesamiento de la información están muy bajos. ujú. Y eso se puede haber sabido desde que están en primero de primaria, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿cómo es posible que recién se hayan dado cuenta de eso, ¿no? Habiendo pasado 11 años en el colegio, eso a mí, lo voy a decir abiertamente, me parece un crimen. Me parece un delito, no sé, una negligencia, qué sé yo. No quiero darle Claro. connotaciones morales, ya, Ujú, pero me parece que estamos, no sé, no hay una responsabilidad moral, ahora sí, respecto a los otros, no hay una base ética, ¿no? claro. O de repente, no sé, es porque el trabajador no conoce bien cuál es su rol, Ujú, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, ¿no? El Perú es un limbo. Vamos a un lugar y no sabemos cuál es nuestra función, ujú. ¿no? Entonces termino siendo psicólogo clínico en un colegio en vez de estar acompañando los procesos psicoeducativos, ¿no? Y Claro. ahí no solamente tiene la responsabilidad el psicólogo, ¿no? También tiene la responsabilidad el director, ¿no? El docente encargado, ¿no? Del año, los tutores, o sea, toda la comunidad académica. Los papás también tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Porque ellos son los que tienen que justamente pedir el reporte, estar atentos. Entonces, ¿qué necesitan los papás? En primera instancia, estar atentos del proceso educativo de su hijo, revisarle los cuadernos, ¿no? Estar al tanto de la vida, digamos, psicológica del chico, de la chica, del niño, de la niña, ¿no? O sea, Ujú, ver si de pronto hay algún problema, alguna situación en particular que está afectando los procesos de enseñanza-aprendizaje,
¿no? Ahí estamos hablando ya de problemas generales del aprendizaje, ¿no? Problemas del aprendizaje que están vinculados a aspectos sociales, ¿no? Aspectos del desarrollo evolutivo, ¿no? Ah, son adolescentes o son niños que han entrado a la tercera infancia, entonces un tema evolutivo está afectando el aprendizaje, ¿no? Hay temas hormonales, hay temas vinculados a la sexualidad, hay temas vinculados a los mismos problemas que se suscitan en el colegio que afectan, ¿no? Ah, de repente una treta entre estudiantes, ¿no? O el mismo bullying, eso hace que de pronto las calificaciones, el rendimiento esté bajo o los procesos de enseñanza-aprendizaje no se den de forma óptima. Ujú. Eh, de repente un problema biológico de orden del sistema nervioso, ¿no? Del cerebro. Son tantas cosas que los papás tienen que tomar en cuenta para ver más o menos cómo está siendo la experiencia educativa de su hijo, ¿no? O sea, la educación no se puede ver de una forma aislada. Y una libreta con una A, una B no nos dice nada, ¿no? Ujú. Eso es hacer un reduccionismo simplemente a la educación, ¿no? Y verlo Ujú. como, ah, mira, mi hijo sacó A, estoy contento y bueno, pasa a segundo de primaria, pasa a segundo de secundaria y eso Claro. no está bien, ¿no? O de manera que se escandalizan viendo una B, ¿no? Y le reclaman al profesor, ¿por qué mi hijo tiene B, ¿no? O sea, es como que, ponte, está en un proceso de aprendizaje en esta área y tiene que tener una B porque es más, o sea, tiene una B que estamos visibilizando de pronto, ¿no? Esta dificultad y vamos a ver qué hacemos. Claro, yo me acuerdo que antes los papás querían que sus hijos repitan de año. Salían muy mal en el colegio diciendo, no, mi hijo va a repetir. Yo no quiero que lo pasen, quiero que mi hijo vuelva a hacer otra vez su Ujú. año, ¿no? Y tampoco, o sea, tampoco estoy planteando que esa sea la solución, Claro. que los papás hagan que sus hijos Mm. repitan de año, una cosa así, ¿no? Sino que ahí vemos la diferencia de la época también, ¿no? Ahora los papás quieren que sus hijos pasen de año de pronto, en algunos casos, a toda costa. Cuando más bien la nota podría ser uno de los tantos indicadores de cómo está la situación particular de cada Ujú. estudiante. Entonces, si tiene una B, yo no tengo que decir por qué no le has puesto A. No puedo buscar la A a toda costa, ¿no? Sino tengo que decir, bueno, es una B, ahora vamos al detalle. B, ¿a qué se debe esta B, no? Ahí tenemos que ya hablar de otros procesos metacognitivos, Ujú. estilos de aprendizaje, habilidades personales al momento de aprender, el autoconcepto académico, ¿no? Variables ya de orden más psicológico. De pronto, ¿cómo está comiendo mi hijo? De pronto el niño no se está alimentando bien, está con malnutrición, está desnutrido, tiene anemia. Anemia. Y el aprendizaje se da justamente si es que tu cerebro está lúcido. Y Ujú. eso tiene que ver con cosas biológicas. Entonces, ¿por qué reducir todo a una responsabilidad moral del maestro, ¿no? Decirle, señor profesor, usted tiene algo contra mi hijo, ¿por qué le ha puesto B, no? Hay casos así, ¿no? O de pronto se quedan sorprendidos los papás, Ujú. porque no estamos viendo las cosas claras. Claro. Y eso es una cosa que involucra también, bueno, todos los agentes que hemos hablado. eh, a mí me han dicho, ¿no? Un par de veces, sí, un par de veces me han dicho, bueno, mi hijo está así, él está un poco pronto desmotivado, ¿no? Tú que eres psicólogo, háblale. Ya, entonces resumen la labor de un psicólogo como si fuera esto que yo le hablo y le cambia el ánimo, o es como una pastilla, ¿no? O he visto también, por ejemplo, psicólogos en redes sociales y en diferentes lugares que incluso te enseñan ellos a hacer estas botellitas de la calma, ¿no? El pañuelo para controlar la ansiedad, Ujú. ¿no? Un montón de estas cosas que hay en todos lados o sea, he visto varias cosas así como que no sé, metodología Montessori, ¿no? Haz esto, que tu niño sea cercano, agáchate hacia él, háblale, ¿no? Y muchos papás confunden a veces estas cosas, ¿no? Porque esto, o sea, viene paralelamente con compra esta mesa que Ujú, cuesta ujú. 5.000 soles y que es ergonómica, ¿no? O para que él pueda picar su cebolla, una cosa así. Ah, ¿Ya? bueno, el Entonces, Montessori. Sí, 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 pasa mucho eso, ¿no? ujú. Y los padres creen que eso es psicología, Ujú. ¿no? Y muchos psicólogos a veces, o sea, eso, ¿no? O sea, creen que el acompañamiento psicológico o el apoyo emocional es darle una palmada o darle un abrazo, ¿no? O cargar al niño y decirle tranquilo, ¿no? O sea, Claro. no es, o sea, no es eso intervenir,
Ya, y porque eso puede hacerlo un papá, pues, ¿no? Claro. El psicólogo, o sea, debe mostrar esas herramientas que tiene de Ujú, cómo identificar un problema educativo, cómo resolverlo, qué cosa vamos a hacer, ujú, porque es una cosa, es un plan, ¿no? Imagínate que yo, o sea, me acerque a un colegio ujú. X, donde haya una profesora, un auxiliar, ¿no? Padres involucrados, directores, ¿ya? Y yo identifique un problema, ¿no? Imagínate, ¿no? Y saque el iPad, utilice un programa para, no sé, ver qué conducta, llevar un registro, ver, ok, de acá en tanto tiempo esto va a ser así, ¿cuál es la conducta? Ya, ok, avísame tal, quiero que tú observes esto, eso no hay, ¿no? Ujú. Entonces el psicólogo entra al colegio, al salón y observa, ¿cómo estás, no? Abraza a los niños, todo bien. Y Oh, sí, claro, he visto que ponen, que en redes sociales se ve mucho, ¿no? Que ponen en la entrada del colegio una palmadita, ¿cómo quieres que te saluden? Y sí, o sea, eso fomenta un ambiente de pronto, bonito, claro. cálido, ¿no? Pero hay una diferencia entre psicología y habilidades terapéuticas, ¿no? O Ujú, sea, cuando hablamos de psicología y psicoterapia, por ejemplo, ujú, ¿no? Claro, es terapéutico que yo le dé una palmadita en la espalda a un niño, es terapéutico. Es terapéutico que yo fomente una actividad creativa al momento de entrar al salón, también es terapéutico. Ah, te saludo así, te ujú, saludo con puñito, qué sé yo, ¿no? Es terapéutico, está vinculado a aspectos comunicacionales, sí, está vinculado claro. a aspectos comunicacionales, pero eso no es psicología, Ujú, ¿no? O sea, sí, tiene que ver indirectamente o medianamente con psicología. Eso está más vinculado a la psicoterapia, que sí, va a lubricar un poco la experiencia psicológica, va a fomentar a que haya, digamos, un vínculo más cercano entre el docente y el estudiante o entre el psicólogo y el estudiante, pero no va a ser un cambio en sí mismo, ¿no? ujú, Sino que ese es el preámbulo para sobre eso trabajar. ¿No? Eso ya tiene que ver, por ejemplo, en el caso del maestro con el eros pedagógico, ¿no? O ujú, sea, con cuál es la actitud con la que tú estás ejerciendo tu docencia, ¿no? La pedagogía de la ternura, por ejemplo, ¿no? ujú, Pero no tiene mucho que ver con el trabajo en sí mismo. Eso es lo previo, ¿no? ujú, Eso nos da el espacio para que sobre eso construyamos. Sin embargo, no hace el cambio. Y a veces toda la labor se reduce a ser buena onda en el colegio, pues, ¿no? Y yo puedo ser el psicólogo buena onda que abraza y saluda a todo el mundo, pero oye, y mi trabajo en sí mismo de psicólogo, eso más soy un terapeuta entonces, ujú, ¿no? O más soy el auxiliar o como el jefe de normas que se lleva bien con todo el mundo y ujú, está muy bien, ¿no? claro. Pero soy el psicólogo y tengo que reportar mi trabajo, ¿no? Entonces, estoy en el colegio o estoy en alguna otra institución siendo buena onda con todo el mundo. Y está bien ser buena onda, pero bueno, sé buena onda, pero también cumple con tu rol, ¿no? Tu rol Claro. es presentar cifras, tu rol es presentar progresos, avances detallados de cada estudiante, Ujú, ¿no? sí, pues. Y claro, o sea, y creo que eso se resume en que las personas, porque finalmente dicen, ¿no? Yo ya he ido al psicólogo, o ya he llevado a mi hijo al psicólogo y no le ha funcionado, Ujú, ¿no? Porque claro, entonces, bueno, puede ser por un mal profesional o porque no fue constante con la cita, ¿ya? Pero es un acercamiento al psicólogo educativo, ¿ya? Eh, experto en resolver estos problemas ujú, de aprendizaje, ¿no? Eh, y, y claro, reciben como estas pastillas, ¿no? Como estas cosas que pronto ellos pueden pensar que ese es el rol, ¿no? O sea, el rol es hacerse cargo de estas cosas cotidianas que suceden, que son solo síntomas, ¿no? Y que es como ujú. que ya, vamos a resolver esto, ¿no? Porque estás llorando, porque estás haciendo la pataleta, ya. Tranquilo, ya listo, solucionado, ¿no? Pero nunca reportaste, ok, hizo una pataleta, se evidenció esto, tal, Exacto. el papá, o sea, ¿quién reforzó la conducta? Esa es la actitud científica que no tenemos en general, ¿no? O sea, Ujú. siempre registrar, siempre reportar. O sea, no hay una actitud científica de pronto al hacerle seguimiento en todo, Que no en es ser todo. científicos. O sea, no es ser científicos, o sea, más que una actitud científica, ¿cómo podríamos llamarle? Es profesionales, ¿no? Claro, es Ser ser profesionales, ¿no? O profesionales. sea, ya ejecutar un poco la, este, la profesión, ¿no? O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Pasó esto con este niño, vamos a ver este caso, cito a los papás, tengo todo eso registrado y tengo un historial. Tengo un expediente de cada estudiante, ¿no? Ujú, Sobre todo de los estudiantes que más necesiten que se les haga seguimiento. Y eso va a servirles de verdad a los papás para un futuro. Incluso
¿no? Imagínate que un chico llega a una consulta psicológica a los 18, de 17 años. Ujú, Si tienen ese expediente del colegio, eso es material riquísimo para que el psicólogo trabaje sobre eso también, ¿no? Como un antecedente. ujú. Eso nos da un punto de partida bastante claro. Y todo eso se pierde porque no trabajamos bien profesionalmente. Y eso es algo del Perú. Y, o sea, me imagino que no solamente del Perú, pero, o sea, hablando de lo que Claro. conocemos, ¿no? De nuestro país, o sea, lo veo mucho aquí, Ujú. ¿no? Fíjate que todas estas cosas que ocurren en el colegio, que supuestamente es un espacio en donde hay mucho más profesionales vinculados al estudio pedagógico, porque han estudiado en un pedagógico, porque han estudiado la carrera de educación, porque han leído tanto a Piaget, a Oswald, a Vygotsky como nosotros, ¿ya? Entonces, fíjate que estas cosas pasan, ¿no? En un ambiente así, ¿ya? Y ahora, ¿qué tan complicado es con ese profesor del conservatorio del país tal o de la escuela de música tal que no tiene conocimiento más que enseña porque ha sido él un virtuoso en el instrumento Ujú. y tuvo ya, no sé, de pronto el oído súper desarrollado y tuvo las facilidades, ¿no? Pasa que viene un profesor, tiene su maestro de piano, Ujú. de guitarra, de violín, de lo que sea. Y entonces el maestro le dice, ok, vamos a leer esto. Entonces el niño lee, ¿no? Y Ujú. toca. Entonces no es un problema, ¿no? Y la gente califica, o los maestros califican eso como que él es bueno para la música. Pero si es Ah, que claro. alguien, si alguien tiene ahí una dificultad, o sea, si Ajá. es que hay un pianista que de pronto le costó mucho más tiempo leer, ¿no? O no completó la lectura, o de pronto no tuvo facilidades, no sé, físicas al momento de tocar, sino que Ujú. de pronto tiene que hacer mucho más presión, lo que sea. Entonces, para el maestro de música, que él ya tocas de una manera increíble, es Ujú. como que te falta, tienes que seguir practicando. Pero no hay una cosa clara, o sea, Claro, es me como que, parece el jurado de los programas de televisión, ¿no? Que te dicen, tienes que seguir intentándolo, ¿no? No claro, te les dan un buen feedback de lo que están haciendo. claro, porque no tienen conocimientos pedagógicos Claro. justamente, ¿no? Entonces, creo que lo que intento decir es que si bien en un ambiente medio caótico, que donde se esperaría que sí tienen el estudio, el conocimiento pedagógico, entonces en un ambiente en donde el arte, ¿no? Creen Claro, que es una claro. cosa para divertirse o creen que es una cosa muy rígida de aprendizaje, entonces califican a un estudiante como que tú, o sea, peor aún, ¿no? O sea, tú sí tienes talento y tú no tienes talento, ¿no? O dedícate mejor a otra cosa, Claro, ¿ya? y no lo ven desde un punto de vista más técnico, ¿no? O sea, Ujú, oye, te falta aquí, entonces potencia esta área, esta área, ujú, esta área, y lo vas a lograr, ¿no? ¿Qué ujú, pasa en Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay un buen feedback y por eso que después decimos, oye, pero ¿por qué son tan prodigiosos? ujú, Porque trabajan con una actitud más, voy a decirlo, científica, ¿no? ujú, O sea, ya, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar aquí, te enfocas en eso durante este tiempo y vas a obtener las habilidades. Porque el ser humano es así, somos ujú, seres llenos de potencias, ¿no? O sea, ujú, podemos desarrollarlo, sí, si es que trabajamos sobre eso y conocemos cómo funciona eso, ¿no? ujú, ¿Por qué en nuestro país la gente se entera que tiene una enfermedad avanzada? Porque no tenemos un registro. Estamos ujú, acostumbrados a que no hayan registros, ¿no? ujú, Hay gente que de pronto descubre que tiene cáncer, ¿no? ¿Y por qué descubren que tienen cáncer? Bueno, porque nunca hubo un chequeo médico. Es lo ujú, mismo que pasa en el colegio. ujú, La gente, el chico termina el colegio con muchas carencias educativas, porque nunca se le hizo un seguimiento. ujú, Entonces, en el campo de la salud pasa eso, en el campo educativo pasa eso, ¿no? No tenemos una actitud, digamos, de seguimiento, de registro, de trabajar profesionalmente sobre eso, ¿no? ujú, En el caso de estos docentes o estos músicos que tienen vasta experiencia y que califican a los chicos como que tienes talento o no tienes talento, o de pronto mejora, o tú sí pasas porque has tocado muy bien, ¿en qué quedó, por ejemplo, no sé, pues la parte técnica, la discriminación auditiva, el ritmo, ¿no? Que está ujú, vinculado al aspecto de la, no sé, pues el lóbulo temporal, ujú, ¿no? Aspectos que tienen que ver con lectura musical, de pronto, ¿no? O que tengan que ver con la psicomotricidad, ¿no? Al momento, o la misma tonicidad de los dedos ujú, para tener más fuerza, menos fuerza. Entonces, todo eso se pasa por alto porque se resume en, oye, tocaste bien, tocaste mal. ujú. Entonces, ¿dónde está la profesionalidad del músico en este caso? Y el resultado simplemente es como que sigue practicando, ¿no? La bendita palabra de sigue practicando, como si el niño
O sea, primero, un docente de piano puede no entender el tema pedagógico, ¿ya? Entonces, el recurso que tiene es decirle a su alumno, ok, sigue practicando, ¿no? Es como que, bueno, hace falta practicar más y se Ujú, acabó ujú. la consigna, ¿no? Entonces, de pronto el niño llega a casa, ¿no? Y o el profesor, el papá o algún papá se comunica con el profesor, sí, su hijo va bien, pero tiene que seguir practicando. Y el papá, que no tiene ningún conocimiento de educación, Ujú. entonces le dice al niño, tu profesor dice que tienes que seguir practicando, ¿ya ves? ¿Has practicado esta semana? Y el niño pues no practicó, por X razones. Claro, Que no le interesa, porque se siente desmotivado, no tuvo tiempo, tiene 1000 talleres, cualquier cosa. Entonces, al final, el papá recrimina también al alumno por no practicar y le dice, ok, ya, no me haces esto, y me practicas, ¿ya? Es como que ujú, ya, ponte a practicar. O sea, y un profesional docente de piano, ¿no? Un padre de familia involucrado en la educación, le está diciendo a un niño que de repente no tiene idea de cómo empezar o cómo organizar la información que le han dado, porque de repente la información no fue adaptada de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra, ¿ya? ujú. O de repente la indicación fue muy ambigua y no fue muy específica y no le dijo, ok, yo no quiero que tú te sientes al piano y repitas. Lo Ujú. que quiero es que hagas es que, no sé, en el compás 48, este es el problema, enciérralo tú, lo que tú quieras. Entonces, el niño que entienda, ¿no? Entonces, pasa que el asunto de la evaluación es una cosa que no se da a fin de año, que no se da a fin de bimestre, es una evaluación constante, ¿no? En donde termina tu Claro, clase y claro. tú dices, ok, comprendiste, entendiste todo, y el niño por temor dice sí, y no entendió. No hubo ningún proceso ahí de aprendizaje de nada. Esos son los residuos castrenses que hay en la educación, ¿no? Como decía, porque el día que un niño sea capaz de decir, no sé, no entiendo, no comprendo, con total libertad, ¿no? De decir, no, profesor, no, y el profesor diga, bueno, no logramos el objetivo esta vez, pero la siguiente lo podemos hacer, ese Ujú, día habremos avanzado en el campo de la educación, pero no ujú, llega, ujú, ¿no? Porque en todas partes el estudiante está con miedo a decir la verdad, ujú. que no entiende, que no comprende o que debería de repente, otra vez retomar la misma lección, ¿no? Claro. Y bueno, eso por ese lado, ¿no? O sea, los niños tienen cierto temor a expresarse con total libertad, ¿no? Ujú. Y no hay quien le enseñe cómo organizar la información, a estudiar, ¿no? En todo se resume en, ok, practica. Como Claro. si tú le dices al niño practica y él ya sabe, o sea, cognitivamente, ok, ya voy a empezar por ese compás, luego esto de acá, ¿no? Y mira, y por ejemplo, es negligente porque en el caso o sea, la psicología cognitiva ya había introducido hace varias décadas el concepto de autoeficacia. Ujú, Entonces, la autoeficacia es que yo sepa que, ya, me encuentro en esta situación, ¿no? Ya, si yo estoy así cargando pesas, entonces yo sé que ahora estoy haciendo 5 repeticiones de tal ejercicio y después hago 6 y voy tomando un registro, ¿no? ujú, Si yo voy monitoreando mi propio avance, entonces yo voy a poder ser autoeficaz. En la próxima voy a mejorar, pero yo mismo me monitoreo, porque como persona que practica un deporte, entonces yo mismo hago mi propio seguimiento. Claro, aparte tengo un asesor, un entrenador, pero yo mismo tengo ahí mi propio reporte. ujú. Si el estudiante solamente tiene un feedback que es sigue intentando, sigue practicando, entonces ¿cómo vamos a lograr la autoeficacia? La autoeficacia se necesita con datos concretos. ¿Practicando en qué, profesor? ¿Practicando en qué? En la suma, en la resta, en la multiplicación, en las ecuaciones de primer grado, de segundo grado. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Estoy de pronto confundiendo signos, de pronto estoy escribiendo mal, no sé, es un tema de atención, porque pasa muchas veces que el estudiante no es que sea malo en matemática, ¿no? Sino que no está muy atento y se le va un signo por ahí, ¿no? De pronto un dato, un número lo escribe mal, pero porque no estaba atento. Entonces no es un problema propiamente de habilidades aritméticas, sino que es un problema cognitivo que tiene que ver con atención. Entonces, si yo no sé mi propio avance, mi propio Ujú. reporte, ¿cómo vamos a lograr la autoeficacia? Y la autoeficacia es lo que hace que los alumnos lleguen a su máximo potencial. No se puede dar autoeficacia. ¿Por qué? Porque el maestro está siendo negligente y está simplemente diciendo, oye, sigue practicando, sigue intentando. Yo me pregunto, ¿por qué el docente no se da cuenta que está siendo antipedagógico con eso, ¿no? O sea, Sí, pues. indigna, indigna. Muchísimo, ¿no? Sobre Indigna. todo cuando estás muy cercano a este campo y quieres
como que ser muy frontal y decir esto pasa, esto es así, esto no es así, ¿no? Porque pasa que los padres a veces quieren decirte qué cosa es lo mejor pedagógicamente para su hijo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, bueno, ahora no, pero hace muchos años me han dicho, yo quiero que mi hijo aprenda esta canción, ¿no? Yo quiero que mi hijo toque esto. O sea, y está bien, está perfecto que se involucre algo de su interés en la estructura curricular de piano, lo que sea, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? O sea, ven el arte, la música como una cosa que no tiene que ver con educación. Porque si relacionarían el aprendizaje de un instrumento musical como que involucre aprender y entenderían qué significa educación, entenderían cuántas cosas están involucradas. No recuerdo otra vez quién era creo que era una politóloga, me parece, Ujú. que decía que aprender a tocar un instrumento debería ser un derecho humano, ¿no? Tanto como el derecho a la educación, como el derecho a una vivienda, ¿no? A la alimentación, al trabajo. Aprender a tocar un instrumento debería ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque los instrumentos están muy vinculados al desarrollo de nuestro organismo. Una persona que desde pequeño aprende a tocar un instrumento, cuando tenga 20, 30, 40 años, tiene más probabilidades de ser un ser humano más pleno, ¿no? Y eso es algo basado en la evidencia, ¿no? Ujú. Claro, no determina la felicidad, Ujú. ¿no? Pero va a ser más pleno. ¿Pero por qué? Más pleno porque va a desarrollar tus habilidades cerebrales, perdón, tus funciones cerebrales, ¿no? Va a desarrollar tus competencias físicas, ¿no? Cognitivas, emocionales, Emocionales. psicológicas, sociales, hasta laborales, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no considerar la música en este caso o otro tipo de arte, como bien pueden ser las artes plásticas, ¿no? Las Ujú. artes escénicas, que también tienen que ver mucho con el trabajo del cuerpo? En las Ujú. artes escénicas se trabaja mucho el cuerpo, ¿no? Ujú. ¿Por qué no vincularlo a un aspecto más allá de la diversión, el estrés? Incluso los talleres que se difunden en redes sociales saben que el marketing es métete a clown para que estés menos estresado. Claro. Métete al taller de improvisación para que desarrolles mayores Habilidades habilidades sociales en el sociales trabajo. en el trabajo, ¿no? Entonces estamos haciendo un reduccionismo del arte que, claro, yo entiendo que el marketing tiene que moverse según su propia lógica, pero estamos generando en el imaginario colectivo una idea sobre el arte bastante mediocre Ujú. y bastante empobrecida, ¿no? Que ver el arte así es verlo incompleto, es triste y también es todo lo contrario a lo que es natural, ¿no? Que es Ujú. ver el arte más bien como algo que está muy vinculado con las habilidades cognitivas. Incluso, a mí me gusta la historia, pero creo que un curso de arte es mucho más importante que un curso de historia. El curso de historia sí, ¿no? Va a potenciar al alumno en cuanto a sus conocimientos. Hay habilidades cognitivas que se desarrollan, ¿no? Las habilidades de búsqueda de la información, también trabaja tu cerebro, todo eso. Pero el arte está más vinculado incluso, además de todo eso, también a aspectos propiamente biológicos, Ujú. ¿no? Y si dejamos de lado los aspectos biológicos, entonces estamos viendo las cosas mal, ¿no? Incompletas. Sí, pues. Bueno, Sin, en... sin desmerecer a los historiadores, claro, ¿ah? claro. En este panorama, ¿cuál es tu recomendación como profesional para padres o docentes eh, o artistas que quieren involucrarse en la pedagogía y para estudiantes de pronto que son niños y adolescentes que ciertamente tienen criterio de comprensión y porque mucha gente los subestima, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para ellos vinculado a este asunto educativo? Bueno, primero que se enteren, más o menos, bueno, que se enteren de cómo, de qué impacto tiene el arte en general en el desarrollo humano. ¿Cómo? Principalmente pidiéndoles alcances a los docentes, a los talleristas, al colegio. Por una parte, ¿no? En la escuela de padres, pedirle, porque se puede hacer eso, ¿no? Pedirles a los psicólogos, a los profesores, quiero por favor que en la próxima escuela de padres hablen de este tema, ¿no? Que me parece muy importante. Entonces, de pronto también ahí los docentes, el personal se va a poner las pilas como para dar una información un poco más especializada al respecto, Ujú. más allá que el estrés, que el relajo, etcétera, ¿no? Lo otro es ser autodidactas. Ujú. Creo que aquí, en Latinoamérica, funciona muy bien el ser autodidactas, porque como la educación que recibimos es muy eh,
¿cómo decirlo? ¿No? Es muy de mala calidad. Ujú. Entonces creo que eso lo complementamos nosotros mismos averiguando más, leyendo Leyendo. más. Ahora con los videos hay mucha información. Si tú encuentras videos en YouTube sobre el tema de cómo está vinculado el arte al cerebro, cómo está vinculado el arte a, otro tipo de habilidades. Por ejemplo, y no solamente videos, me refiero a esos videos de 5 minutos, 10 minutos que también son muy importantes, ¿no? Hay documentales, hay programas de televisión, por ejemplo, Edward Punset, ¿no? Claro, Ese señor tenía muchos trabajos ligados al arte, a la magia incluso, ¿no? Me ujú, refiero no a la magia de los trucos de magia de los magos, todo claro, eso, ¿no? claro. Vinculados al cerebro, Ujú, ¿no? Que se eduquen por ahí los papás, ¿no? Que busquen información en claro. YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Hay hartos videos sobre el tema, ¿no? Si se pueden dar el trabajo de buscar artículos en internet, genial, ¿no? En Google Académico hay un montón de información de cómo el arte se vincula al desarrollo evolutivo, ¿no? Y principalmente que, que tomen conciencia, ¿no? Que el arte está relacionada a algo mucho más grande, porque es tan simple como saberlo, ¿no? Si yo sé que el arte tiene que ver con más que divertirme, entonces ya estoy haciendo mucho, ¿no? Estoy tomando conciencia de eso, ¿no? Ahora lo que sigue es, bueno, ¿y en qué impacta? ¿No? Quiero enterarme, no sé que impacte en algo, pero quiero saber en qué, ¿no? Igual los niños, ¿no? Hay niños que justamente porque los papás fomentan esta actitud de querer saber y todo eso, ellos mismos averiguan, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pedir escuela de padres vinculadas a este tema, ¿no? Investigar por su propia cuenta, ser autodidactas, tenerlo claro, comentarlo con otras personas, ¿no? Oye, el arte es más que eso, ¿no? Solicitar a los docentes reportes, ver siempre, buscar siempre los datos. Mm, Bueno, Juliano, muchas gracias por todos los aportes que has dado. Si alguien quiere contactar tus servicios, de pronto las terapias individuales que tú ofreces, ¿cómo podrían a ti contactarte? Bueno, por Pues dilo a ahora, la cámara de... sí, Sí. por ahora, bueno, mi nombre es Juliano Milla Segovia. Me pueden contactar al 958-105-521. Con ese número pueden encontrar mi contacto, podemos ahí de repente coordinar para alguna consulta vinculada a temas de psicología, a temas de arte o a temas vinculados a la cultura. Sí, Ujú. eso. Muchas gracias. Hemos llegado al final al final de este podcast. Gracias a Ha ti. sido no, realmente un placer escuchar a Juliano, conversar con él. Bueno, Juliano es un amigo de la universidad, Claro, hemos estudiado juntos. hemos estudiado juntos y está haciendo una carrera muy increíble en su rubro con las cosas que le interesan y esperamos tenerte en alguna otra oportunidad Sí, yo conversando con algún tema. encantado. A mí también me ha gustado conversar contigo, Waliel. De hecho, me recuerda pues a todas las veces que hemos conversado en la universidad y fuera de la universidad también, ¿no? Sobre temas parecidos a este. Y yo encantado de volver por aquí. Muchas gracias. Gracias. Ah.